Saludos y muy buenas noches a otra versión más de NJCP Servicios Legales. En el día de hoy nosotros tenemos reforma y exenciones. Todos sabemos que ha sido una semana en que se ha hablado mucho de impuestos aquí en República Dominicana. Entonces vamos a hablar sobre la reforma fiscal que no fue y sobre la ley que sí está cursando trámite en el Congreso para reducir las exenciones. Y algo muy importante, porque no todo el mundo tiene que saberlo, qué son las exenciones y cuáles son los principales sectores que tienen una exención fiscal. También hablaremos un poco de la COP26. La COP26 es realmente una reunión de los grandes jefes de Estado en el cual de una manera u otra se habla sobre el cambio climático, el medio ambiente y otras cosas, y hablaremos también del desmonte del subsidio eléctrico, que era algo que eventualmente se veía venir, y también sobre lo que es metaverso por una serie de aseveraciones de las personas de Facebook. Bien, el primer tema yo creo que es un tanto manido para los que somos dominicanos. Realmente este es un país del que desde mucho antes de que diera la pandemia ya se estaba hablando sobre una reforma fiscal. Es decir, ya se estaba hablando de la posibilidad de ajustar el sistema tributario porque se habían ido creando distintos desfases. Primero que todo, desde el año 92 no se había hecho una reforma fiscal integral. Las reformas que se fueron dando, que fueron 7 en los 29 años que ha habido desde la creación del Código Tributario a la fecha, han sido realmente parches. Usted, por ejemplo, tiene, por un lado, lo que fue el anticipo, que el anticipo es, en cierta manera, impuesto ilegal. El anticipo, esto ya yo lo he manifestado de distintas maneras, por esta vía, es totalmente legal. Primero se basa en una suposición, ya por ahí hay problemas, porque supone que la ley, cuando te grava algo, tiene que ser sobre un hecho concreto y un hecho determinado. O sea, a ti se te cobra ITEVI porque tú contrataste un servicio o porque tú compraste algo. En el caso del anticipo son proyecciones sobre la venta que tú vas a tener. Entonces tú no tienes seguridad en términos reales de que tú lo vayas a hacer. Puede ser que tú des el palo de la gata y tú vendas más. Puede ser que tú que a ti te vaya mal y tú vendas menos. O sea, realmente no es ni justo, ni lógico, ni equitativo. Lo mismo el cambio de alícuota. Desde el 92 a la fecha, el ITEVI pasó de un 6 a un 18 y cada vez más ampliándose la zona de cobertura, por decirlo de alguna manera, o sea, todos los artículos que estaban involucrados. Pero ya finalmente el presidente ayer, en un discurso bastante breve, dijo que por ahora no va a haber reforma porque realmente la sociedad en su conjunto protestó debido a que estamos saliendo de una pandemia. El año pasado entero prácticamente no se trabajó, todavía está a media máquina y la economía no se ha recuperado del todo, ni la economía privada ni la economía nacional.
Entonces, realmente hubiera sido muy contraproducente someter al pueblo a un cambio en materia tributaria. Un cambio en materia tributaria implica nuevas reglas de juego, o sea, eso cambia los parámetros de la seguridad jurídica, eso cambia los deberes formales y eso conlleva un reajuste en todo lo que son los sistemas de contabilidad de la empresa, aparte de que para las personas también tienen que adaptarse a que, por ejemplo, productos que estaban subsidiados ya no lo van a estar. Cosas que estaban subsidiadas pueden bajar o pueden subir. Todo eso repercute en el día a día. Realmente se va a hacer una reforma fiscal. Y yo creo que va a ser más temprano que tarde, pero realmente, y ahí yo estoy de acuerdo con el presidente, no están dadas las condiciones para eso. Si ya la pandemia se va en el 2023, 2024, perfectamente se podría pensar en una reforma fiscal integral en la cual realmente se haga más énfasis en gravar las grandes fortunas, o sea, el impuesto al capital. Y no como está ahora, que es más que nada a los impuestos de consumo, o sea, al ITEVI, que eso le hace daño a la clase media y a los pobres. Hay una ley que está corriendo, perdón, un proyecto de ley que se está conociendo, está corriendo ahora mismo en el Congreso, que es para reducir las exenciones fiscales. En buen español, aquellas áreas en las cuales el gobierno, para incentivarlas, le dice: usted no me tiene que pagar impuestos directamente o usted me va a pagar un porcentaje menos durante X cantidad de tiempo, porque son áreas que nos interesan desarrollar. La principal en República Dominicana es el turismo, desde hace cerca de 20 años con Futuro, que es la confederación que tiene que ver con el turismo, ha ido creando un sinnúmero de polos turísticos. Y desde mucho antes se le ha ido dando facilidades tributarias a todo aquel que desee invertir en esa zona, porque primero crean habitaciones para la oferta turística del país y segundo, crean empleo en esas comunidades. Durante mucho tiempo, los únicos dos grandes polos turísticos eran realmente la capital y Puerto Plata, luego se agregaron otros. Y hoy en día prácticamente el país entero es polo turístico. Pero hay que hacer la salvedad de que realmente ese es un sector que no se puede quitar las exenciones, al menos no tan fácilmente. Otra área sensible que deberían mantenerse las exenciones es lo referente a energías renovables. Si usted quiere invertir en energía solar, energía eólica, energía producida por marea, todo lo que tiene que ver con energía hídrica o hidráulica, nuclear, solar, de la naturaleza que sea, realmente usted tiene exenciones por lo mismo que estamos hablando. Y además, en este caso, usted está dándole megas de producción a la red eléctrica nacional. Claro, usted no lo está haciendo de gratis, porque bien o mal, usted está entrando en el mercado spot, y aunque usted va a tener un precio distinto que el mercado spot normal, o sea, lo que normalmente produce la electricidad, pero de alguna manera, usted no lo está haciendo tan mal, y usted se gana un mínimo.
La zona fronteriza tiene también su régimen de exención, que eso incluso está de bien social, porque en las fronteras es la manera que hay para emplear a comunidades. O sea, usted, por ejemplo, monta una zona franca en Pedro Santana, en Jimaní, en Postre Río, en Pedernales o en Las Mercedes, en Las Matas de Santa Cruz. O sea, en cualquiera de esos municipios de las provincias que están afectadas por la ley de desarrollo fronterizo, y el gobierno le va a dar exención por el hecho de usted crear trabajo y ayudar al dinamismo de todas esas comunidades. Un caso famoso de esto es Industria San Miguel, lo que produce en el país Cola Real. También, señores, es bueno recalcar que hay muchísimos sectores que tienen porcentaje que hay que darle del presupuesto y que realmente eso no se cumple. Por ejemplo, el Poder Judicial y la Procuraduría deberían recibir en conjunto un 4.10%. Es una cantidad de dinero que el Estado Dominicano no la tiene ni la va a tener. Entonces, simplemente, conjuntamente con la reducción de las exenciones en muchísimas áreas que no son productivas en lo absoluto, o ya perdieron la razón de ser esas exenciones, debemos también de racionalizar el gasto y ese tipo de leyes que involucran porcentajes, irlas eliminando, porque realmente la mayor parte nunca se han cumplido ni se van a cumplir. ¿Cuál ha sido la excepción? Y yo creo que es válido de que sea la excepción a la regla, la del 4% a la educación. Pero después el resto se puede eliminar. El COP26. Yo creo que todos sabemos a esta altura que hay un cambio climático fuerte. Por ejemplo, yo estoy en un país donde ya en septiembre y octubre se notaba un frío. Este país nunca ha sido frío ni lo va a ser, pero se notaba un fresquito. Uno, si iba a ciertas zonas del país ya a esta altura, uno hablaba incluso botando un hito de la boca, pero la tierra se ha ido calentando. Eso ha ido modificando los patrones del clima y realmente eso no ha sido provocado por fenómenos naturales, sino que el hombre, a través de grandes emisiones de carbono, a través de gases contaminantes que tienen fluoruro-carbono o arsénico o muchas otras sustancias, han ido creando daños permanentes que, entre otras cosas, ya se plantea que dentro de poco no va a haber glaciares, dentro de poco se van a extinguir muchas especies y que los niveles de las mareas del mundo, o sea, del agua, puede subir a cualquier punto entre 1 y 5 metros. En el peor de los casos hay estudios que lo llevan hasta 6 metros y medio. Para que ustedes tengan una idea, un ser humano alzado, parado, es aproximadamente, o sea, si es más o menos de mi tamaño, yo mido cerca de 6 pies, es 1,5 metros aproximadamente. Un poquito más, un poquito menos, como 1,5 metros. Estamos hablando de 4 metros, perdón, de 4 personas, si llega hasta 6 metros, que va a subir el nivel del mar de toda tierra baja en el mundo, va a ir desapareciendo. Ya hay islas en el Pacífico que se sabe que de aquí a 20 años van a quedar o debajo del agua directamente, van a ser inhabitables, por lo cual
Hay países de eso que ya incluso le están comprando terreno a Australia y a Nueva Zelanda para mudar su población. Y ya eso a su vez va a crear el problema de que esa es una población adicional que hay que alimentar con los territorios, con lo que se cultiva en los territorios emergidos. Entonces los líderes del mundo ahora mismo se están reuniendo en Glasgow, una de las ciudades más emblemáticas del Reino Unido y de Escocia en particular, para hablar sobre estas temáticas. Realmente, esto de reuniones hablando del clima no es en lo absoluto nada nuevo, todo lo contrario. Se han hecho distintos protocolos, se ha negociado en Río de Janeiro, en Kioto, se han hecho cumbres en París también. Y realmente se trazan proyectos muy ambiciosos, pero que como son realmente acuerdos de buena fe y que realmente no son vinculantes, tú no tienes cómo implementarlo. O sea, un Estado de buena fe puede acordar que va a reducir su emisión de carbono, vamos a decir, de 500 toneladas métricas a 250 de aquí al 2030 y que va a tener una huella de carbono cero, o sea, no va a contaminar de aquí al 2060. Pero hay un problema. Realmente, se incumple porque no puede, porque no tiene la tecnología, porque cuesta mucho, o porque no le dio la gana. ¿Quién se lo va a hacer cumplir? Que fue algo que él accedió de buena gana o de buena fe en el momento. Pero en sí esto no tiene una parte coercitiva. Y señores, hay muchos países que les sería prácticamente imposible el implementar esos cambios. Por ejemplo, en República Dominicana, cerca del 70% de toda la planta energética, o sea, de todo el sistema energético, está basado en hidroeléctrica, que realmente no contamina tanto, en gasoil y diésel. Ahí usted tiene el grueso de toda la energía que en este país se produce. ¿Cómo? Bueno, y algunas de carbón, por ejemplo, Punta Catalina y otras. Pero ahí viene un detalle. ¿Cómo usted a corto plazo, vamos a decir 5 años, o a mediano, 10 años, 15 años, en un país pobre como este, o Haití, o alguno de Centroamérica, usted va a cambiar la matriz energética por completo? Usted no puede dejar de alimentar a su población, usted no puede no vacunar a los niños, usted no puede suplir los hospitales, usted va a dejar de pagar los sueldos a los empleados públicos por ponerse a hacer plantas que sean verdes, para decirlo así, o sea, que sean de energía renovable. Por eso en muchos países se está persiguiendo las iniciativas público-privadas, o sea, permitir márgenes de negociación en los cuales el sector privado aporta el dinero, aporta el know-how y el sector público aporta entonces el terreno, puede aportar exenciones fiscales y de alguna manera se le busca la vuelta. Esto puede causar, vamos a estar claros, conflictos de interés, puede causar
disputa de quién eventualmente va a ser el dueño de la planta, o si se va a tener un codominio, una coparticipación entre el Estado y el sector privado. Pero todo eso se negocia a nivel contractual. Entonces, realmente, todo eso tenemos que entenderlo, de que son cosas de buena fe. Yo no espero muchas cosas del COP26. O sea, se va a hablar de bonos verdes, que es algo muy importante, o sea, de créditos que se le puede dar al sector privado para que contamine menos y que se comprometa a instalar energía limpia. Se puede hablar de préstamos que sean más blandos con el fin de que el país se beneficie si logra ciertas cuotas en materia de recuperación medioambiental o de metas medioambientales. Pero hay un asunto. Como algo que es un cumplimiento de buena fe, tú se lo puedes imponer a la parte que lo aceptó de buena fe. O sea, por ejemplo, yo digo que me voy a casar con alguien. Por alguna razón yo o no quise o no fui a la boda. ¿Cómo alguien se me va a aparecer con una escopeta y me va a decir que yo me tengo que casar obligado? O sea, yo no sé si ustedes entienden el sinsentido de este asunto. Y realmente yo lo que espero es que los países y los ciudadanos tomemos conciencia de que nosotros mismos estamos dañando el mundo. Y no por nosotros. En cierta forma ya nosotros estamos en la medianía de la vida. Nosotros somos los que estamos en el grupo de los TAR, aunque no somos viejos, no somos jóvenes. Pero es pensando en las generaciones que siguen. Cuando los que ahora tienen 15, 18, 20 años suban a nuestra edad, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar un mundo casi sin agua, un mundo devastado, un mundo casi sin plantas, casi sin animales, solo porque nunca le dimos carácter a lo que era la lucha medioambiental. Y todo por lo mismo que siempre ha movido el ser humano, la codicia y el dinero. Y da mucha pena, pero eso es lo que realmente siempre ha ido pasando en este tipo de temas. Ustedes van a ver que difícilmente se llegue a un documento final de consenso, porque son demasiados los intereses que de alguna manera se unifican y que a la vez dividen. Por ejemplo, Cuba, Puerto Rico y nosotros más o menos tenemos una agenda similar. CARICOM tiene otra, Centroamérica tiene otra, los países del Mercosur otra muy distinta, los países industrializados del mundo, léase Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Australia, la India, China, totalmente distintos. Ellos pelean porque se mantengan las cuotas, o a ellos le hagan excepciones en materia medioambiental, si se puede, hasta el 2070 o 2080. Porque es lo que ellos dicen también. Yo no puedo paralizar mi crecimiento económico porque entonces voy a poner a mi población a empobrecerse o a morirse de hambre. No es negocio. Entonces, realmente ese es un tema muy complejo y que será tema de debate en otras tertulias jurídicas. El desmonte del subsidio eléctrico. En República Dominicana, el
yo creo que siempre ha sido un show el asunto de la provisión de la energía eléctrica. Desde la década del 1890 se empieza lentamente el cableado en la ciudad de Santo Domingo. Y más o menos ya para 1910, 1915 estaba más o menos organizado. Cuando ya al inicio de los 30 se instaura la dictadura de Trujillo, había el asunto de que la ciudad había crecido bastante. Y entonces se cuenta que varias personas se le acercaron y le dijeron: jefe, hay mucha gente en barrios populares conectados ilegalmente y los gringos de la corporación de esa época, que era la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, quieren cortar el servicio. Trujillo hizo dos cosas que han marcado el devenir de la historia eléctrica en nuestro país. Lo primero que hizo Trujillo fue que él nacionalizó el sistema eléctrico nacional. Lo segundo fue que él ordenó, cosa que se hizo y que de alguna manera se ha mantenido, aunque sea por debajo, en subvencionar y en muchos casos dejar de manera gratuita la luz a muchos habitantes de barrios marginados, porque era una forma de proselitismo. Y si ustedes lo ven, todavía no hay manera humanamente posible de que alguien ponga un contador de luz en Gualey, en Guachupita, en esas casuchas que están al margen del río, aún tengan electrodomésticos mejores que los suyos. Que usted vive en Naco, en Piantini, en el Vergel, en La Julia. O sea, son de esos absurdos que se dan en este país. El gobierno, en ese plan que tiene de austeridad, ha decidido ir desmontando uno de los boquetes más grandes que tiene la finanza dominicana, que es el subsidio al sector eléctrico. El subsidio al sector eléctrico, que algunos economistas en tono de chance decían el suicidio eléctrico, llegó un momento que anualmente le costaba al país 2.500 millones de dólares. Usted lo convierte a la moneda que sea, es mucho. Y más para un país con recursos limitados como República Dominicana. Razón por la cual se va a ir bajando trimestralmente un 1% de todo el subsidio hasta noviembre del 2026. De manera escalonada para que no se sienta tanto. En una casa promedio, el aumento por kilovatio va a ser de aproximadamente 50 pesos. Realmente es un subión, vamos a estar claros. O sea, usted pagaba 4.000 pesos, a lo mejor usted va a pagar 6.000 pesos. Pero el sistema que había era francamente inviable. Uno también tiene que entender algo, que a lo mejor de esta manera sí se puede tener el dinero para arreglar el cableado de la ciudad, que es un desastre, cambiar palos de luz, poner sistemas efectivos que permitan que se pierda menos la electricidad y sobre todo ver si se pueden poner cámaras que eviten que tanta gente de manera ilegal se conecte. Porque todos esos temas también crean este desastre de la luz que tenemos, pero es viable, señores. Y si eso ayuda a que la calidad y la estabilidad del sistema eléctrico mejore, bienvenido sea. Yo no lo voy a pagar con gusto, estamos de acuerdo. Pero es una necesidad, y si con eso mejora el sistema, bienvenido sea. Y el que luego lo va a celebrar con más entusiasmo seré yo. Señores, en el día de hoy se dio una rueda de prensa
Ustedes saben que Facebook ha estado muy vinculado a un sinnúmero de acusaciones de violación de datos personales. También, aparte de eso, y de revelar informaciones también, en suministrar informaciones falsas, crear campañas publicitarias engañosas. Por ejemplo, ellos permitieron un sinnúmero de actividades, de bots y de cosas durante las dos últimas elecciones de Estados Unidos. En fin, que no han sido tiempos buenos para Facebook. Y entonces, la plana directiva de Facebook, encabezada por Zuckerberg, han decidido varias cosas. Uno, Facebook ya no se va a llamar Facebook, se va a llamar Meta. Ese cambio de nombre va a ocurrir dentro de poco. Segundo, en un futuro cercano lo que se pretende es que Facebook sea un portal de metaverso. Y tercero, esto tiene una serie de implicaciones de todo tipo: legal, financiera, social. Porque primero que todo hay que explicar un poquito qué es el metaverso. El metaverso es, yo no sé cuántos de ustedes vieron las películas de The Matrix con Keanu Reeves. O sea, un universo paralelo donde tú muchas veces no sabes si tú estás viviendo o si tú estás en un mundo virtual, donde tú puedes juntarte con cualquiera, sentarte, beber un café como si fuera de verdad. Tú puedes pagar cualquier cosa o por un chip o dándole un botón y se te debita como si fuera en la vida real. O sea, ya eso implica una serie de retos. Primer reto, el reto tecnológico, es el crear una plataforma de realidad virtual tan acabada, tan verídica, que las personas con pocos implementos puedan sumergirse en ese mundo real y puedan realmente creer que está en su vida normal, aunque realmente esté navegando por el internet. Eso es lo primero. Segundo, los bancos van a tener que crear mecanismos, igual que prácticamente todos los comercios, para tener algún tipo de presencia en el metaverso. Porque el que no está en el metaverso eventualmente podría verse aislado, podría estar en un estado de anomia, o sea, podría estar fuera de lo que serían los convencionalismos de la ley, para decirlo así. La mayor parte de las personas podrían eventualmente asumir que el metaverso y la vida real son lo mismo. Esto también podría eventualmente afectar psicológicamente a las personas. Ese es otro debate adicional, que ahí entrarían psicólogos, psiquiatras, especialistas de la conducta de distintos tipos, sociólogos, antropólogos, y señores, de manera jurídica. Ahí va a haber contratos de distintos tipos que hay que suscribir para mantener y respetar ciertos derechos. ¿Qué se garantiza que en el metaverso no se presten o no suceda o no puedan suceder cosas aberrantes? ¿O qué podría evitar de que no ocurran fraudes o que no ocurran, qué sé yo, cualquier tipo de ilícito que afecte a un ser humano? Porque olvídense, por ejemplo, intimidad y respeto a los datos personales. Todos sabemos que lamentablemente las últimas 2 décadas del siglo XX y estas 2 primeras del siglo XXI
han sido la época del gran destape. Todo se sabe inmediatamente. Hay mil maneras de averiguar quién tú eres. Y aunque tú no quieras, tú dejas rastros en cualquier parte. Quien quiere saber, por ejemplo, quién soy yo, nada más tiene que entrar a Instagram, a Facebook o a Twitter. Busca mi nombre. Y nada más chequeando los Twitter o nada más chequeando mis entradas en Facebook, puede hacerse una idea perfectamente de qué me gusta, cuáles son mis preferencias, si yo he tenido pareja o no, de si tengo vehículo o no. Todo eso se determina fácilmente. Entonces, señores, por un lado, no les voy a decir que no, me intriga que, por ejemplo, quizá eso me permita el metaverso, incluso compartir, claro, de manera virtual con seres queridos que ya no están, o con amigos que están allende los mares. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene como 15 años viviendo en España. Él no ha vuelto para acá, yo no he podido coger para España. Y quizá de esa manera nos podamos juntar en cualquier lugar del metaverso a tomarnos un café y actualizarnos y tumbar gobierno, como diríamos los dominicanos. Pero, ¿qué descarta? Como yo les digo, que pueda haber algún tipo de tropelía. Entonces, eso del metaverso debe ser muy fiscalizado cuando se dé. Por mi parte, señores, en el día de hoy hemos hablado sobre la reforma tributaria que no fue, que eso le causó mucha alegría a mucha gente. Me confieso, yo estoy en ese grupo. Creo que a nadie le gusta de manera gratuita pagar impuestos. Y también sobre las exenciones fiscales, porque hay un proyecto de ley que ahora mismo se encuentra en el Senado y está siendo conocido para reducir el monto de algunas exenciones fiscales que algunos sectores tienen, para de esa manera seguir con el plan de ahorro público. Hablamos un poco sobre el COP26 y todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Cosas que yo no les dije, pero sí les voy a manifestar. Por ejemplo, ya se calcula que de aquí al 2050, la ciudad de Nueva York, Boston, la mitad de la Florida, Nueva Orleans, la mitad de Cuba y media Europa van a estar bajo el agua. O sea, de aquí al 2050, los que estemos vivos para ese momento y nuestros hijos y nietos van a conocer un mundo totalmente distinto al que nosotros conocemos, porque las líneas costeras van a cambiar, van a crearse nuevas necesidades, porque todo aquel que esté en la costa va a tener que trasladarse tierra adentro y se va a tener que crear un mecanismo para de esa manera alimentar esa población. Y como realmente todos esos tratados internacionales empiezan muy ambiciosos, pero realmente no tienen manera de ser ejercidos. O sea, tú no tienes manera de exigirle a un país que cumpla con lo que él mismo pactó. O sea, no tiene una parte coercitiva, ni la va a tener. Entonces, también nosotros hablamos sobre el desmonte en el sector eléctrico, como realmente muchos de los problemas que afectan el sector eléctrico han sido algo de décadas y que realmente, aunque es algo que nos duele a todos, porque a nadie le gusta estar pagando dinero, quizá pueda ser una lucecita al final del túnel que nos permita tener un servicio más estable y de mejor calidad.
Hablamos del metaverso, hablamos de eso porque hoy Mark Zuckerberg hizo una rueda de prensa explicando brevemente los cambios que se le van a hacer a Facebook y realmente yo acabo de expresar los pros y los contras. Realmente quien ha visto Matrix más o menos puede tener una idea de lo que es el metaverso, porque realmente estamos hablando de una realidad virtual, pero tan perfecta que se confunde con la realidad. Y el que está en el metaverso puede creer y asumir que está en la realidad, con todos los problemas que se pueden derivar de ahí. Y no solo estamos hablando de manejo de información, estamos hablando de trastornos conductuales, estamos hablando de que de una manera u otra los negocios tendrán que tener algún tipo de participación, porque si no podrían quedar aislados ante esa realidad. Los bancos van a tener que crear tecnología que permitan algún tipo de pago en medio de esa realidad virtual. En fin, un mundo donde puede pasar lo que sea, bueno y malo. No, claro, tal como tú dices, Sandy, es el enfoque del nuevo Facebook Meta. Porque ese Facebook Meta, que eso de Facebook va a morir y nada más va a quedar en Meta, es que ese va a ser el portal a través del cual se va a accesar a ese universo que va a ser como la Matrix, de la película de Matrix. Un mundo digital perfecto donde tú no vas a poder distinguir entre la realidad y la ficción. Y realmente eso va a conllevar un desafío para muchísimos profesionales de todo tipo. Y también un mundo de oportunidades, vamos a estar claros. Para mí ha sido un placer tenerlos como cada vez. Los invito la próxima semana a las 8 de la noche a otra entrega más de esta, su tertulia jurídica, por NJCP, Servicios Legales, por Instagram. También estos videos se suben a YouTube, ustedes lo pueden consultar, nada más tienen que buscar mi nombre, Néstor Juan Sabiñón Puerto Real. Que pasen muy buenas noches y muchas gracias.